Hey, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos de nuevo a SIGA. El día de hoy corresponde ver la clase de fecundación. Antes de comenzar a hablar acerca de la fecundación, debemos manejar el ciclo ovárico, el cual es un periodo de aproximadamente 28 días, en el que la mujer experimenta cambios en su cuerpo, especialmente en el útero y los ovarios, por acción de hormonas sexuales femeninas. Todos estos cambios tienen como objetivo preparar a la mujer para un posible embarazo. El ciclo ovárico puede durar menos días o más días, pero en promedio dura 28. El ciclo ovárico consta de fases y este inicia con la fase menstrual, caracterizada por el sangrado. Este sangrado se produce por la descamación de la capa funcional del endometrio. El endometrio es esto que vemos acá. Es el revestimiento del útero y tiene tres capas. La más interna es la capa basal. Sobre ella está la capa esponjosa y la capa más externa es la capa compacta. La capa compacta y la capa esponjosa conforman a la capa funcional. Por lo tanto, en esta fase menstrual, esas dos capas que en conjunto forman a la capa funcional se descaman. Y esto genera el sangrado característico de la fase menstrual, lo cual da inicio al ciclo ovárico nuevamente. Esta fase menstrual dura aproximadamente 5 días, desde el día 1 hasta el día 5. Luego ocurre la fase proliferativa, que también se denomina fase preovulatoria o fase folicular. Acá es donde empiezan a tener efectos las hormonas sexuales. Todo empieza en el hipotálamo, esta estructura del encéfalo, la cual libera una sustancia denominada hormona liberadora de gonadotropina, quien actúa sobre la hipófisis o glándula pituitaria. Esta hipófisis libera dos hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante. La hormona folículo estimulante es la que aumenta su secreción durante la fase proliferativa y, como su nombre lo dice, aumenta la proliferación y el desarrollo de los folículos ováricos. Entonces, el aumento de la hormona foliculoestimulante hace que estos folículos empiecen a crecer y migren hacia la superficie del ovario, constituyendo una cohorte folicular. Dicha cohorte provoca la síntesis y secreción del estradiol, la cual es una hormona que actúa como un mecanismo de retroalimentación negativa, ya que esto es lo que ocurre. Si aumenta la hormona folículo estimulante, empiezan a crecer y a desarrollarse los folículos. Esto genera la formación de la cohorte provoca la síntesis y secreción del estradiol y el estradiol le manda una señal a la hipófisis para que deje de secretar hormona folículo estimulante. Es un mecanismo de control. Esto lo que provoca es un reclutamiento folicular, ya que al disminuir el nivel de hormona folículo estimulante, los folículos ováricos no son capaces de sobrevivir y continuar con su desarrollo, y tan solo uno de ellos llegará a madurar completamente y se convertirá en un folículo preovulatorio final, también conocido como folículo maduro o folículo de Graf. Durante la fase proliferativa también se producen estrógenos. Este es un efecto indirecto de la hormona folículo estimulante, ya que los estrógenos provienen directamente de los folículos en crecimiento. ¿Y qué funciones cumplen? Bueno, tenemos que ayudan a la proliferación del endometrio, es decir, favorecen el engrosamiento del mismo. También hacen que el moco vaginal sea más fluido, más acuoso y elástico, lo cual favorece la entrada de los espermatozoides. Y también estimula la secreción de hormona luteinizante. De esta manera tenemos que la fase proliferativa dura desde el día 5 hasta el día 14. Y justo a la mitad del ciclo ovárico ocurre la siguiente fase, la cual es denominada fase ovulatoria. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Bueno, acá tenemos como protagonista a la hormona luteinizante.
Justamente en este momento ocurre un pico o una gran descarga de esta hormona. ¿Por qué? Porque al haber una gran cantidad de estrógenos en la sangre, esto estimula a la adenohipófisis para que secrete hormona luteinizante, la cual se va a encargar de inducir la ovulación. El aumento brusco de la concentración de hormona luteinizante induce a que el ovocito primario complete la primera división meiótica, y esto hace que el folículo entre en la fase preovulatoria o en la fase de folículo maduro. Luego se inicia la segunda división meiótica, pero esta se detiene en la metafase 3 horas antes de la ovulación. La hormona luteinizante tiene otra función, y es provocar la rotura del folículo ovárico, ya que la alta concentración de esta hormona hace que se reduzcan las fibras de colágeno y también provoca contracciones musculares locales en la pared del ovario, las cuales empujan al ovocito junto con las células granulosas de la región del cúmulo ovóforo que lo rodean. De esta forma, el ovocito sale del folículo y a su vez sale del ovario para quedar libre en la trompa de falopio. Acá se puede evidenciar la rotura del folículo, queda libre el ovocito y luego él va a estar aquí en la trompa de falopio. Algunas células del cúmulo ovóforo que se mencionó anteriormente se reorganizan alrededor de la zona pelúcida y conforman una estructura que se denomina corona radial. Podemos concluir que la ovulación es el proceso por el cual el folículo de Graf se rompe y el ovocito que contiene en su interior es liberado hacia la trompa de falopio. Habitualmente en cada ciclo menstrual, un único ovocito es expulsado en una de las trompas de falopio, pero en ocasiones puede suceder la ovulación de dos folículos, aumentando así la probabilidad de tener un embarazo gemelar. El óvulo que se encuentra ahora en la trompa de falopio permanecerá a la espera de un espermatozoide que pueda fecundarlo si ha habido relaciones sexuales. Si esto no sucede en las 24 horas siguientes a la ovulación, este ovocito va a envejecer y ya no podrá ser fecundado. Por lo tanto, los días fértiles son aquellos cercanos a la ovulación, es decir, se localizan hacia la mitad del ciclo menstrual. Durante este periodo existe una mayor probabilidad de embarazo si se mantienen relaciones sexuales sin protección. Luego de finalizar la fase ovulatoria, viene la fase secretora, con la formación de una estructura denominada cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo resulta de las células que quedan de la pared del folículo roto y las células de la teca interna, las cuales son vascularizadas por los vasos que los rodean. Sobre estas células actúa la hormona luteinizante, produciendo un pigmento amarillo, y de esta manera es que se forma el cuerpo lúteo, el cual se encarga de secretar estrógenos y progesterona. Por lo tanto, a esto se le debe el nombre de la fase secretora. Esas dos hormonas hacen que la mucosa del útero se prepare para la implantación del embrión. Esta fase secretora o fase lútea comienza luego de que termina la ovulación y dura durante casi todo el resto del ciclo. Dependiendo de si ocurre o no fecundación, los resultados van a ser distintos. Hablemos en el caso de que no ocurra fecundación. El cuerpo lúteo dura de 10 a 12 días funcionando. Pero al no haber fecundación, este empieza a degenerarse, lo que se denomina luteólisis, y se forma una estructura fibrosa denominada cuerpo albicans. De esta manera, disminuye tanto la progesterona como los estrógenos, y se da lugar a la fase isquémica del ciclo ovárico. Acá ocurre una contracción de las arterias que se encuentran en el endometrio. Hay menos oxígeno en este tejido y al mantenerse esta condición durante el tiempo, se necrosa y muere. Por lo tanto, se descama, empieza la fase descamativa del endometrio. Se elimina específicamente la capa funcional,
Recordemos, la unión de la capa compacta y de la capa esponjosa. Y de esta manera se produce el sangrado característico de la fase menstrual, dando inicio a un nuevo ciclo ovárico. Acá podemos ver un resumen del ciclo menstrual. Comienza con el sangrado y nada más nos queda la capa basal del endometrio. Luego ocurre la fase proliferativa, donde el endometrio, para la redundancia, prolifera gracias a los estrógenos y a la hormona folículo estimulante. Este sigue aumentando de grosor, empiezan a crecer las capas esponjosa y compacta, y esto se remarca en la fase secretora, gracias a la progesterona y a los estrógenos. Luego, si no hay implantación de un embrión, ocurre la fase isquémica, donde estas arterias que están acá, las arterias espirales, se contraen, lo cual provoca un estado de hipoperfusión tisular, es decir, los tejidos reciben menos oxígeno. Como esto se mantiene durante el tiempo, el tejido se necrosa y muere, lo cual provoca que se dé inicio a la fase descamativa del ciclo menstrual, a que se pierdan la capa compacta y la capa esponjosa que en conjunto forman la capa funcional del endometrio. Y eso genera un nuevo sangrado para dar inicio a un nuevo ciclo menstrual. Acá tenemos una comparación de qué ocurre al final del ciclo ovárico si hay o no hay fecundación. Si ocurre la fecundación, se produce la segmentación del cigoto y ocurre la blastogenia. La blastogenia es la formación del blastocisto. El blastocisto es una estructura que se forma a partir de la división celular o segmentación del cigoto. Este blastocisto comienza a implantarse en el endometrio, en el sexto día de la fase lútea o secretora. El blastocisto secreta una hormona denominada gonadotropina coriónica humana, la cual hace que el cuerpo lúteo continúe secretando estrógenos y progesterona aproximadamente hasta la semana 20 del desarrollo embrionario. Luego, este degenera, ya que en este punto la placenta es capaz de llevar a cabo la actividad hormonal que estaba llevando a cabo el cuerpo lúteo. Y bueno, la fase lútea continúa y no ocurre la menstruación durante todo el embarazo. Y si no ocurre fecundación, lo que ya hemos dicho, el cuerpo lúteo degenera, disminuye la concentración de estrógenos y progesterona, lo cual da inicio a la fase isquémica y ocurre el sangrado. Al ocurrir un nuevo sangrado, se da inicio a un nuevo ciclo ovárico. Entonces, la fecundación consiste en la fusión de los gametos masculinos y femeninos para crear una nueva célula denominada huevo o cigoto. Este proceso donde ocurre en la trompa de Falopio, específicamente su porción dilatada, denominada ampolla de la trompa de Falopio. Como ya se mencionó, el resultado de la fecundación es una célula nueva denominada huevo o cigoto. Esta célula cuenta con 46 cromosomas, lo cual nos indica que es diploide, ya que posee 23 cromosomas dobles, producto de la fusión de un gameto masculino haploide y un gameto femenino haploide. Durante el coito, se introducen de 2 a 6 mililitros de semen en la vagina. Cada mililitro de semen contiene aproximadamente 100 millones de espermatozoides. Por lo tanto, se introducen de entre 200 a 600 millones de espermatozoides, de los cuales entre 200 y 500 son los que llegan a las trompas uterinas o trompas de Falopio. Y de estos, solamente uno fecundará al ovocito secundario. Pero para que todo este proceso ocurra, los espermatozoides deben pasar por dos etapas. La primera de estas etapas es
La capacitación. Esta consiste en la aparición de movimientos muy enérgicos en los espermatozoides, lo cual se conoce como hiperactivación. Esto ocurre en el tracto genital femenino, específicamente en las trompas de falopio, y tiene una duración de aproximadamente 7 horas. Entonces, todo este proceso consiste en una serie de interacciones que ocurren entre los espermatozoides y la superficie mucosa de las trompas de falopio, con el objetivo de eliminar la capa de glucoproteínas y proteínas seminales que recubren el acrosoma de los espermatozoides. Por último, cabe destacar que solo los espermatozoides capacitados pueden atravesar las células de la corona radiada y sufrir la segunda etapa de este proceso de acondicionamiento, la cual se conoce como reacción acrosómica. Existen tres fases de la fecundación. La primera es la penetración de la corona radiada, la segunda, la penetración de la zona pelúcida, y por último, la fusión de las membranas celulares. Con respecto a la penetración de la corona radiada, cada vez que los espermatozoides entran en contacto con la corona radiada, cada espermatozoide trata de alcanzar la zona pelúcida, avanzando entre dos células foliculares adyacentes. Para ello, emplea la enzima hialuronidasa, que lleva en su membrana plasmática, y hace uso de la hiperactivación del espermatozoide. Luego ocurre la segunda etapa de la fecundación, la penetración de la zona pelúcida. Cuando el espermatozoide ha terminado de atravesar la corona radiada y llega a la zona pelúcida, se lleva a cabo la reacción acrosómica. Esta consiste en que existen múltiples puntos de fusión entre la membrana externa del acrosoma y la membrana plasmática del espermatozoide. Luego se forman poros por donde se liberan las enzimas acrosómicas hasta que finalmente desaparecen ambas membranas y por último se desprende la corona radiada, lo que se conoce como denudación. Y en el caso de la zona pelúcida, la rotura de la misma se debe gracias a la acrosina, la cual es una de las enzimas que se encuentra contenida dentro del acrosoma. Una vez que la cabeza del espermatozoide hace contacto con la membrana plasmática del ovocito, la permeabilidad de la zona pelúcida se modifica para evitar la polispermia, es decir, para evitar la fecundación por parte de otros espermatozoides. Esto se conoce como reacción cortical o de zona. Se libera el contenido de los gránulos corticales que se encuentran en la periferia de la membrana del ovocito. Estas enzimas alteran la estructura de la membrana pelúcida, lo que provoca la inmovilización y posterior expulsión de los espermatozoides que se quedaron atrapados en ella. Igualmente, la membrana del ovocito pierde la capacidad de fusionarse con la membrana de nuevos espermatozoides. Después de que el espermatozoide se adhiera al ovocito, las membranas plasmáticas se fusionan. Esto es lo que ocurre en la tercera fase de la fecundación. La cabeza y la cola del espermatozoide entran al citoplasma del ovocito, pero la membrana queda en la superficie de este. Entonces, tenemos que cuando el espermatozoide penetra al ovocito ocurren tres respuestas. La primera es la reacción cortical y de zona. Acá la liberación de los gránulos con enzimas lisosómicas hace que la membrana del ovocito se vuelva impermeable y que la estructura de la zona pelúcida se modifique para evitar la unión de más espermatozoides, para que de esta forma se evite la polispermia. La segunda respuesta es la reanudación de la segunda división meiótica. De las dos células hijas, una pasa a ser un corpúsculo polar o cuerpo polar y la otra pasa a ser el ovocito definitivo u ovocito maduro y se dispone dentro de una vesícula llamada pronúcleo femenino, que es esta que está acá. Por último, ocurre la activación metabólica del cigoto para así dar inicio a los acontecimientos de la embriogénesis. Cuando el espermatozoide se encuentra cerca del pronúcleo femenino, ocurre el crecimiento de su núcleo y se forma el pronúcleo masculino, y su cola se desprende y degenera. Los pronúcleos
deben duplicar su ADN para que el cigoto contenga la cantidad completa de ADN. Luego, comienza una serie de divisiones para dar lugar a las próximas etapas del desarrollo embrionario. Por lo tanto, los resultados de la fecundación son la formación de un cigoto con un número diploide de cromosomas. Se determina el sexo del nuevo individuo. Depende del cromosoma sexual aportado por el espermatozoide. Si fue un cromosoma X, el nuevo individuo será de sexo femenino. Si fue un espermatozoide con cromosoma Y, el nuevo individuo será de sexo masculino. Y por último, se inicia la segmentación. Y es gracias a todos estos acontecimientos que se forma el huevo o cigoto. Y a partir de esta célula se obtendrá un nuevo individuo. Y bien, chicos, para finalizar la clase, les dejaré la siguiente frase. Las circunstancias en que uno nace no tienen importancia. Es lo que uno hace con el don de la vida, lo que nos dice quiénes somos. Dicho por Mewtwo, en la película de Mewtwo Contraataca, estrenada en el año 1998. Sí, a veces tenemos circunstancias que nos complican más las cosas. Hay personas que tienen mayores facilidades y por lo tanto digamos que un poco de ventaja. Pero eso no significa que ellos sean los únicos que pueden lograr cosas en la vida. Y no necesariamente teniendo todos los recursos, alguien puede lograr lo que sea. Porque se debe tener un plan, se debe tener actitud, vocación, pasión y sobre todo saber utilizar todo lo que tengamos a la mano. Porque se pueden tener todas las herramientas, pero si no conoces cómo ellas te pueden beneficiar, pues simplemente no sacarás provecho de eso. Así que prepárate. No digo necesariamente que estudies una carrera, porque han habido personas muy exitosas e incluso personas cuyo objetivo en la vida no es estudiar, pero aún así les va muy bien, cumplen sus sueños y logran, de verdad, marcar la diferencia. Prepárate, lee, practica y a pesar de que te prepares mucho, debes tener algo en cuenta. Y esta seguridad y confianza en ti mismo. Porque a pesar de que tengas el potencial, si no crees que eres capaz de hacer algo, pues definitivamente no lo lograrás. Así que ánimo, toma las oportunidades. Y no importa qué tan difícil parezca, inténtalo. Y sigue intentándolo si de verdad lo quieres. Porque valdrá la pena en el momento que lo tengas. Y demuestra que tu pasado no define tu futuro. Y bien, chicos, esto ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado mucho y que continúen estudiando, preparándose y cada vez siendo mejores. Esto ha sido todo por ahora. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense.